Quiero compartir algunos pensamientos antes de que sigamos adorando al Señor eh, mientras preparaba el mensaje de esta noche, pensaba en nuestra preparación para esta celebración, ¿no? ¿Cómo nos preparamos? ¿Cómo se preparan ustedes para la celebración? Y en todo sentido, porque no solamente nos preparamos en el corazón, en los festivos, sino también nos preparamos seguramente en las compras. Uno en esta época compra algunas cosas que usualmente no suele comprar, se junta con gente que usualmente no se junta. Particularmente nosotros que no somos de acá, aprovechamos estas fiestas para juntarnos con la familia. Esta vez nos toca a nosotros recibir a todos, así que si alguien me presta un colchón me va a venir bárbaro. Pero más allá de que sé que en otros tiempos hemos tenido algunas de esas amorosas discusiones, ¿no? De cuándo es la Navidad y si hay que celebrarla y cómo hay que celebrarla y tantas cosas. Por supuesto que lejos está de nosotros entrar en esa discusión, porque más allá de que celebremos la Navidad ahora o la celebremos cuando hace frío, no sé, cada uno celebrará la Navidad cuando quiera. La verdad es que no está para nada mal celebrar el nacimiento de Jesús. En algún momento, en algún momento necesitamos recordar que Jesús nació, que Dios mismo se hizo hombre, ¿sí? Y que vino a la tierra y bueno, y eso es lo que festejamos en esta época, y de pronto nos hemos puesto de acuerdo para que sea en esta fecha y ya está, y no importa cuál fecha, lo importante es que Él vino, ¿sí? Pero la gran pregunta que tengo para mí, básicamente, y también para cada uno de ustedes, es si nuestra celebración va a honrar la Navidad. Si nuestra celebración va a honrar la Navidad, si lo que vamos a festejar, ya sea hoy, mañana o en unos meses, si honra el nacimiento de Jesús. Esa es la gran pregunta que tengo para ustedes esta noche y que me gustaría realmente que es una pregunta que la mantengan durante toda la semana por lo menos, ¿sí? ¿Mi celebración honrará el nacimiento de Jesús? ¿Honrará la Navidad? Creo que primero tengo que explicarles qué significa honrar. Es una palabra que usamos mucho aquí, sobre todo cuando cantamos, pero ¿qué significa honrar? Y honrar es hacer manifestación pública del sentido verdadero de algo o de alguien. ¿Sí? Manifestación pública del sentido verdadero de algo o alguien. Entonces, honrar la Navidad significa darle el verdadero sentido que ese hecho tuvo. Dicho en otras palabras, es como decir, para esto nació Jesús. Es decir, cuando yo realmente con mi vida manifiesto el para qué nació Jesús, entonces estoy honrando la Navidad. Porque yo puedo tener en casa mucho adorno y puedo hacer mucho regalo, pero aún así no estar honrando la Navidad. Entonces necesitamos pensar en qué es la Navidad, y porque la Navidad no es un hecho aislado, ¿sí? Es parte de un proceso planeado en la eternidad para que vos y yo tengamos vida abundante. No es un hecho aislado. Entonces, como no es un hecho aislado, tiene un sentido quizás mucho más amplio que el que mucha gente le da cuando se enfoca en 2 o 3 días en el último mes del año. De hecho, el acordarse del nacimiento de Jesús solo en diciembre ya es deshonrar la Navidad. Sé que no les pasa a ustedes, pero necesito decirlo porque probablemente ustedes tengan la oportunidad de compartírselo a alguien. Hay gente que está mirando la transmisión justo ahora y hay algunos que van a ver el video más tarde. Entonces necesitamos decir esto, que si nosotros celebramos el nacimiento de Jesús solamente en diciembre, estamos deshonrando la Navidad. Ese no es el sentido de la Navidad.
En la Biblia nosotros encontramos muchas evidencias de por qué nació Jesús, pero hay una historia que lo muestra muy claramente y además es una historia que tiene todo que ver con la visión que tenemos aquí como congregación. Así que se la quiero compartir. No es una historia navideña, antes de que alguno me critique y diga, pero en esta época se supone que hay que leer algún primer capítulo de algunos de los evangelios. No. Le voy a dar una historia que nada que ver con la Navidad. Pero cuando se lo empiece a explicar ustedes van a entender. Esta historia está en Lucas capítulo 8. Versículos 26 al 39. Insisto, no se me asuste, no tiene nada que ver con la Navidad. Dice que Jesús y sus discípulos arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Y al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque Jesús mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pacían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y yendo dieron aviso en la ciudad por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien había salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Este es un relato bíblico muy impactante, ¿no? Tremendamente impactante, sobre todo si uno consigue meterse en la historia, ¿no? y imaginarse la vivencia diaria de este hombre, ¿no? Tremendamente impactante. Un hombre cuya vida fue reducida a nada por los tremendos ataques infernales que tenía, ¿eh? La historia lo dice, demonios habitaban en su vida, así que literalmente le había sido reducido a nada. La Biblia enseña que no vestía ropa, ¿sí? Así que su aspecto no era agradable, su compañía no era deseable, y establecer una conversación con él era absolutamente indeseable. Y nosotros pensamos en esto, ¿no? Que nosotros seres humanos fuimos hechos para comunicarnos. No poder comunicarnos, algunos dicen que disfrutan de la soledad, pero creo que les dura poco. Al poco tiempo uno necesita comunicarse con alguien, ¿no? Hoy por hoy ya, si pasamos unos minutitos, una media horita sin el celular en la mano, ya nos pica la palma de la mano, ¿no es cierto? Ya necesitamos comunicarnos con alguien, y sobre todo si ese alguien es una persona a la que queremos y está un poco lejos, y entonces necesitamos comunicarnos. Este hombre no tenía posibilidades de comunicarse. Y el no poder comunicarse, ustedes ya saben lo que sucede, trae problemas, tremendos problemas mentales, ¿no?
a una persona que no se puede comunicar. No sé cuánto tiempo habrá estado este hombre aislado, pero el entorno, el contexto de la historia nos da a entender de que hacía mucho tiempo que ya estaba así, aislado. Es más, la Biblia dice que lo ataban con cadenas y con grillos en los sepulcros. O sea que el único contacto que tenía con otros era para que esos otros le recuerden que él era un problema social. No tenía otro contacto. Tremenda, ¿no? Tremendo el poder, la impotencia de este hombre. ¿Quién querría comunicarse con él? El otro día encontré una interesante definición de lo que es comunicarse y me la anoté. Dice que comunicarse es el arte de poder hacer conocer tus grandezas, cualidades y debilidades ante un receptor que está dispuesto a descifrarte. Pero me pregunto, ¿qué receptor estaría dispuesto a descifrar a este endemoniado? ¿Quién se animaría? ¿Quién estaría dispuesto a sentarse delante de él y tratar de entenderlo? El texto también dice que no tenía hogar. No tenía hogar, y eso no significa que no tenía hogar porque no tuviese familia, sino que no tenía hogar porque su condición lo aisló. La consecuencia de cómo vivía hizo que perdiera a su familia, ¿sí? Se habían abierto en su vida tremendas trincheras que impedían que él pueda avanzar en relaciones con su familia. Perdió su familia. Perdió su familia, y al perder la familia uno pierde la posibilidad de estar refugiado, de tener paz, de ser contenido. Lo perdió. Dice también la Biblia que vivía en sepulcros, pero en realidad más que vivir en sepulcros en el sentido físico, él vivía en un ambiente de muerte todo el tiempo. Aunque pudiese salir del sepulcro en algún momento, la verdad es que todo el ambiente que lo rodeaba a él todo el tiempo era un ambiente de muerte. Es decir, no solamente tenía la muerte metida adentro, sino que además había creado un ambiente de muerte a su alrededor. Una atmósfera de depresión, de suicidio, tormento, tristeza, qué sé yo, cuántas otras cosas, ¿no? También dice el texto, o nos deja ver, que era un hombre que sufría de múltiples personalidades. Porque cuando Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas?, él le dijo, Legión, porque somos muchos. Imagínense el problema que tenía esta persona para identificarse, ¿no? Un problema de identidad que tenía. Somos muchos. Imagínate que vos, buenito y sanito como sos, a veces no te conoces a vos mismo, ¿no? ¿Te pasó alguna vez? De decir, la verdad que en esta situación me desconocí, fui otro. No sé qué me pasó. Bueno, este tenía miles metidos adentro. Tremendo. Pero quizás se estén preguntando, bueno, pero ¿por qué la historia de un endemoniado en medio de la Navidad? La respuesta es muy sencilla. Porque para esto vino Jesús. Para esto vino. Por eso dije que esta historia es una de las que mejor revela el por qué vino Jesús. Quizá por lo impactante de la historia, quizá por lo extremo de la circunstancia que este hombre vivía. Pero es una de las historias que mejor revela el por qué vino Jesús, un hombre sin posibilidades de retorno, un hombre que no tenía posibilidades lógicas de cambiar. Para gente así vino Jesús, gente que no está en la agenda de nadie, que nadie la tiene agendada como para que sea mi modelo el día de mañana. Olvídate, del endemoniado nadie quería saber nada. Solo esperaban el día en que se muera y no aparezca más por la ciudad para asustar a nadie. Ahora, lo admirable de la historia es que cuando Jesús llega a la tierra, dice la historia que
el endemoniado fue al encuentro de Jesús. Obviamente que no fueron los demonios los que lo llevaron ahí, porque los demonios decían: Jesús, ¿por qué nos atormentas? Aléjate de nosotros. O sea, esa frasecita ahí nos deja ver que no importa el estado calamitoso de una persona, pero en algún momento siempre buscará a Jesús. Siempre buscará a Jesús. Cualquier persona, no importa el estado en que esté. Dice que cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Esa parte de la historia está en Marcos. Por si quieren leer después el Evangelio de Marcos, la misma historia. Todos en algún momento terminan buscando a Jesús. Ahora, insisto, no me olvido de que hoy estamos hablando de la Navidad y de que estamos hablando de honrar la Navidad. Entonces, la pregunta después de esta historia es: ¿y cuándo deshonramos la Navidad? ¿Cuándo deshonramos la Navidad? Yo creo que deshonramos la Navidad cuando presentamos argumentos en contra de nuestra transformación, porque Jesús vino, como lo dice y lo muestra la historia, a transformar nuestras vidas. Entonces, cuando nosotros empezamos a levantar argumentos en contra de nuestra transformación, cuando digo no puedo, no creo que llegue, esto no es para mí, Dios se debe haber equivocado, todos esos argumentos hacen que yo deshonre la Navidad. O sea, puedo sentarme en una mesa muy provista el próximo martes a la noche, pero si atento en contra de mi transformación, deshonro la Navidad. Deshonramos la Navidad creyendo que Jesús viene a entrometerse. Los demonios dijeron eso. Nosotros deshonramos la Navidad cuando creemos que Jesús viene a entrometerse, cuando en verdad a lo que Él viene es a liberarnos. La Biblia es específica cuando dice que Jesús mandaba a los demonios que lo dejen. ¿Sí? Y lo hace, Jesús lo hizo con ese endemoniado y lo va a hacer con vos y lo va a hacer conmigo. ¿Por qué? Porque hay cosas inmundas en nosotros que tienen que salir de ahí. Entonces no es intromisión de Jesús, sino que es su intención de que seas totalmente libre. El Señor te ama tanto, lo dijimos tantas veces, ¿no? El Señor te ama tanto como para recibirte como estás, pero Él nunca va a dejarte como estás. Él te quiere cambiar, Él te quiere transformar. Él viene a liberarte de lo que te está atormentando. No es que Él te viene a atormentar. Entonces, deshonramos la Navidad cuando, escuchen esto, cuando nos quejamos de que hay un proceso que seguir para crecer, para madurar, para ser libres. Deshonramos la Navidad. Y quiero que se queden bien tranquilos, que no es que a mí me agarró una especie de, claro, llegamos a fin de año, hice un reconto, muchos faltaron a los retiros, muchos faltaron a algunas reuniones, entonces ahora me estoy desquitando con todo. No, olvídense, no tengo. Sinceramente, no pasó nunca eso por mi cabeza, pero cuando leía el texto de Navidad y el texto de nacimiento de Jesús y pensaba en por qué vino Él a nacer, y por otro lado, me acuerdo en todo caso de mí mismo cuando me niego a crecer, me niego a madurar, me niego a ser libre, cuando se me da todo para que yo pueda alcanzar esa misma libertad que encontró el endemoniado gadareno y no lo hago, deshonro la Navidad. ¿Me están entendiendo, sí? Deshonramos la Navidad cuando nos quejamos de que Cristo nos confronta con su disciplina de amor. Sentimos confrontación de parte de Él y nos enojamos. Empezamos enojándonos con la iglesia, después nos enojamos con el Señor en algún momento y al final terminamos abandonando todo. Bueno, veníamos deshonrando la Navidad desde la primera queja. Deshonramos la Navidad cuando los intereses están por encima de la restauración. La historia cuenta que esta gente que vivía ahí en ese territorio prefirió su negocio antes que la libertad de ese hombre.
¿Cuántas veces se tienen que haber quejado del hombre? Quizá alguno hasta inclusive le agarró un poquito de compasión alguna vez y habrá dicho, mirando de lejos, ¿no? Pobre tipo. Pero cuando vino alguien a auxiliarlo, no estuvo dispuesto a pagar el precio del auxilio, el precio de la restauración. Y los intereses personales afloraron ese día cuando todos le pidieron a Jesús que por favor se vaya porque los iba a arruinar. Otra vez tengo que pensar en nosotros. Y en cuánta gente prefiere que Jesús se vaya porque cree que lo está arruinando. Ponemos nuestros intereses por encima de la restauración. Vale más un negocio que la libertad de un ser humano, de una persona a la cual Dios ama entrañablemente y por la cual vino aquí a la tierra a morir. Así que deshonramos la Navidad cuando nosotros no apartamos ni siquiera un rato para evangelizar, discipular o simplemente aconsejar a una persona. ¿Por qué? Porque hay que trabajar. Tengo que hacer horas extras. Así que no tengo tiempo para ocuparme de aquello que al mismísimo Dios le costó la vida en una cruz. Deshonro la Navidad. Si la próxima celebración me va a encontrar en estas condiciones, yo le diría, prefiero antes que abran los pan dulces que los devuelvan, no los regalen. Porque deshonramos la Navidad si esta es nuestra actitud. Pero así como les dije, cuando deshonramos la Navidad, también quiero decirles cuando la honramos, porque la historia también nos muestra eso. Y creo que honramos la Navidad cuando nos encuentran a los pies de Jesús, sentados a los pies de Jesús. A este endemoniado, ex endemoniado, lo encontraron, dice, sentado a los pies de Jesús, siendo ministrados por Él, recuperando su autoridad. Honramos la Navidad cuando nos sentamos a los pies de Jesús a recobrar la autoridad que hemos perdido. Y soy consciente que muchas veces intentamos recuperar esa autoridad perdida de mil maneras, hasta que por fin entendemos que la única manera de recuperar la autoridad es sentándonos a los pies de Jesús. ¿Se acuerdan que Jesús le dijo lo mismo a Marta, hablando de su hermana María, que estaba ahí sentada a los pies cuando había mucho para hacer supuestamente? Jesús le dijo, María eligió la mejor parte. La mejor parte es que te sientes a los pies de Jesús a recobrar tu autoridad perdida. Y esa es la primera manera de honrar la Navidad. La segunda manera que este texto nos muestra en que honramos la Navidad es vistiéndonos de Cristo. A este hombre lo encontraron ahora vestido, y así vestido estaba recobrando su dignidad. Nos vestimos de Cristo. ¿Se acuerdan la historia del hijo pródigo? Lo primero que hizo papá con su hijo cuando llegó fue cambiarle el vestido. Es necesario que seamos vestidos de nuevo y que seamos vestidos de Cristo Jesús. Y que desechemos definitivamente la idea de andar por ahí con la máscara que el sistema nos exige o nos pide. Porque tenemos que reconocer que muchas veces falseamos, ¿no? Como dicen los chicos, falseamos delante del mundo para no quedar mal. Una máscara, una imagen. El endemoniado, el ex endemoniado nos muestra que lo mejor que podemos hacer es vestirnos de nuevo, vestirnos de Cristo y no ocultar nunca más que somos hijos de Dios y que además no tenemos vergüenza de decirlo, de contarlo. Digo, por las dudas, que no te agarre vergüenza este 24 de la noche cuando estés con tus amigos o familiares de orar por los alimentos, aunque sea, ¿no? Y si te animás un poquito más, da gracias delante de todos tus amigos y familiares que todavía no conocen a Cristo por el nacimiento de Jesús. No lo niegues, no te pongas la máscara que lamentablemente muchos usan. La tercera forma de honrar la Navidad es pasar tiempo en la presencia de Cristo para recobrar nuestro cabal juicio, dice la historia, nuestra mente sana.
Solamente el pasar tiempo en la presencia de Cristo hace que recuperemos una mente sana. Nosotros tenemos la mente de Cristo, decía el apóstol Pablo, pero solamente se manifiesta cuando pasamos tiempo en la presencia de Jesús. Así que, como decía al principio, si yo me acuerdo del nacimiento de Jesús solamente 2 o 3 días antes de la Navidad, deshonro tremendamente la Navidad, porque debería ya estar sabiendo que tengo que apartar cada día un buen tiempo para estar en su presencia y mantener mi mente sana, o sanarla si es que no está del todo bien. Pero lo único que sana nuestra mente es pasar tiempo en la presencia de Dios. Si hay de esos pensamientos que van y vienen, que te confunden, que te cansan, que te agotan, que te deprimen, que aún ofenden a los que te rodean, bueno, esos pensamientos pueden salir de ahí y tu mente transformarse en una mente sana, juicio cabal, pasando tiempo en la presencia de Jesús. Y honramos la Navidad. Honramos la Navidad cuando volvemos a casa y restauramos una atmósfera de vida. Jesús le dijo eso al ex endemoniado: anda a tu casa. No necesito que me sigas. Lo que necesito es que vayas a tu casa y restaures ese ambiente que antes era un ambiente de muerte y lo transformes con el poder que ahora tenés dentro tuyo en un ambiente de vida. Honramos la Navidad cuando trabajamos en nuestro ambiente, empezando por casa, obvio, pero también el del trabajo, el del estudio, el del barrio. Trabajamos en un ambiente de vida, de paz. Honramos la Navidad. Escucha esto, honramos la Navidad cuando a la gente le gusta estar con nosotros. Ahora, si la gente te escapa, si te huye, por favor, ponete a pensar si no estarás deshonrando la Navidad. Pero honramos la Navidad cuando la gente quiere estar con nosotros. Cuando la gente dice, no sé, tenés ese no sé qué que me hace encantar que esté acá en tu casa. Termino. Honrar la Navidad, entonces, es manifestar ambientes libres de infierno. Honrar la Navidad es demostrar que los lazos con las tinieblas han sido cortados. Honrar la Navidad es entender que no estamos en esta tierra por casualidad, sino porque Dios tiene un plan para nuestra vida. Eso es honrar la Navidad. Si querés que la Navidad, esta próxima, en 2 días, tenga sentido, este es el verdadero sentido de la Navidad. Si algo de esto no lo estás experimentando, tranquilo, te quedan 48 horas para arreglar y casi te diría que te sobran. ¿Sabes por qué? Porque ese mismo Jesús que nació para darte libertad también es un Dios de paciencia, tremenda paciencia. Y es un Dios que siempre está esperando que vuelvas a casa y que te soluciona el problema así en 5 minutos, con solo llegar a Él y decirle: Jesús, este año quiero honrar la Navidad. No quiero ataduras con el infierno. No quiero ataduras con ningún pecado. Quiero que esta Navidad se celebre en casa con todo el mundo, entendiendo que vivimos para servir a Cristo Jesús. Y entonces en tu casa se va a honrar la Navidad. Es decir, cuando ahora mismo, seguramente antes de terminar la reunión, unos cuantos de ustedes le van a decir a otro: Feliz Navidad. Acordate, Feliz Navidad significa esto. Eso es lo que vas a estar diciendo con tu frase Feliz Navidad. Si tu frase no expresa esto, es una frase sin sentido. Pero Feliz Navidad significa libertad. Para eso nació Jesús. Para eso nació Jesús. Y necesitamos recordarlo. Así que más allá de que festejes la Navidad, nada, poco, mucho, lo que sí tenés que hacer es honrar el nacimiento de Jesús, ¿sí? Y darle sentido a ese nacimiento a través de tu vida. Me gustaría pedirles que cierren sus ojos un momentito. Porque si de alguna manera, y la verdad que no es de mi incumbencia preguntártelo, pero si de alguna manera sentís que has estado deshonrando el nacimiento de Jesús,
este es un buen momento para pedir perdón. Este es un buen momento para decir: Señor, no quiero más navidades sin sentido en mi casa. Quiero que la próxima Navidad y todas las que vengan sean navidades que se manifiesten con el verdadero sentido. Quiero que en mi vida y en mi casa se honre a Jesús, que vino para dar libertad a las personas más complicadas. Quizás vos no seas una de ellas, pero estás en esta tierra para servir a Dios, unirte a su causa y buscar la libertad de aquellas personas que quizás ni siquiera te agradan, porque ese es el sentido de la Navidad. Quizá ahí en oración quieras comprometerte a que la próxima Navidad sea una Navidad con sentido. Es más, si querés honrar la Navidad, quiero terminar esta palabra diciéndote lo que le dijo Jesús al ex endemoniado: anda a tu casa y contale a todos lo que Jesús hizo por vos. ¿Querés honrar la Navidad? Contale a todos lo que Jesús hizo por vos. No pases tanto tiempo contando cómo te fue en el año. Casi seguro que vas a abultar las cuestiones negativas. Mejor contale a todos lo bueno que Jesús hizo con vos. Quizá tengas una sola historia para contar, no importa. Esa historia hará que tu casa se llene de paz en esta próxima Nochebuena. Anda a tu casa y contale a todos lo que Jesús hizo por vos. Señor, que el deseo de nuestro corazón para estas próximas Navidades se ha cambiado, se ha transformado. Si de alguna manera nuestro deseo te deshonraba, en nombre de Jesús, renunciamos a esos deseos y ponemos en primer lugar el deseo de honrar tu nacimiento, honrar tu venida a esta tierra y aún honrar tu sacrificio en la cruz. Aunque generalmente en Navidad festejamos con alegría y dejamos la tristeza para Pascua, Señor, queremos salirnos de ese calendario estructurado y entender que todos los días han sido creados para celebrar el nacimiento de Jesús. Todos los días. Señor, y que frente a estas próximas fiestas hagamos pacto contigo de que cada día sea un verdadero recuerdo, una verdadera celebración por el nacimiento de Jesús. ¿Cuántos aquí quieren que este sea el deseo de su corazón? Aquellos que desean que la Navidad tenga sentido, ¿se quieren poner de pie? Quizás con las manos arriba diciendo: Señor, yo quiero que la Navidad tenga sentido en mi casa. Si podés celebrar con abundancia, hacelo. Acordate en todo caso de bendecir a alguien con tu abundancia. Si no tenés tanta abundancia, no te preocupes. Y si no tenés nada para celebrar, acordate que lo más importante, lo que no te puede faltar y no le puede faltar a nadie, ni al que tiene poco ni al que tiene mucho, es darle el verdadero sentido a la Navidad. Eso es lo que importa. Y si solamente tenés un mate y un paquete de criollitas, sentate en el rincón de tu casa con quien estés conviviendo y juntos agradezcan a Jesús por haber venido a liberarnos. Toma tu minutito y si querés usar esta canción que vamos a cantar ahora como tu propia oración.
declarando el deseo de tu corazón. Y con todo esto que te dije en mente, ahora sí te digo, feliz Navidad. Amén. Este es mi deseo, honrarte a ti, desde mi corazón te adoro a ti, con todo, Señor, con todo lo que hay.